A la luz de la lámpara. Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara, y en este capítulo, continuando con los viajes del apóstol Pablo, estos desembarcaron los apóstoles en la isla de Chipre. Este será una especie de capítulo doble donde analizaremos las dos ciudades que visitaron los apóstoles en esta isla. Ubicada en la isla de Chipre, llamada Salamina. Se ubica a unos 240 kilómetros de distancia de Antioquía. En sus inicios, en el siglo XI a.C., estuvo habitada por fenicios que explotaban los ricos yacimientos de cobre en la zona. Eran conocidas en el resto del mundo su miel, vino y frutas. En las Sagradas Escrituras se conoce a la isla de Chipre como Quitín. Registros arqueológicos de principios del siglo VII a.C. nos informan de presencia de asirios en sus costas, fundando varias colonias. Las tribus griegas mantuvieron el control de la isla por algunos años. Sin embargo, Egipto la tomó alrededor del año 600 a.C. Los persas, con Darío I el Grande, habían extendido sus dominios hacia buena parte de Asia Menor, incluyendo Chipre, en el año 500 a.C. Sin embargo, los salamineños se rebelaron, aunque fracasaron en reiteradas ocasiones, hasta pasar a dominio del Imperio Macedonio de Alejandro Magno. En agradecimiento por la liberación del yugo persa, la marina de Chipre le prestó ayuda para tomar Fenicia. Tras la muerte de Alejandro, el Egipto ptolemaico se hizo con el control tras una acalorada discusión por la repartición de la isla por parte de sus generales. No obstante, fue en este período en el cual Salamina se hizo famosa por los patrimonios que exportaban a todos los rincones helénicos. A finales del siglo I a.C., en el año 58 más precisamente, los romanos se hicieron con el control de la isla. El rey Evágoras gobernó la isla durante los años 411 hasta el 374 a.C., y este hizo mucho a favor de su pueblo por extender sus dominios, tomando algunas ciudades de Fenicia y adoptando la cultura griega y su alfabeto. En Chipre se utilizaba un idioma muy rústico y de dificultoso aprendizaje llamado arcado chipriota. Evágoras muere a manos de un eunuco, el cual lo mató por venganza. La Salamina en la época cristiana tuvieron paz durante mucho tiempo. En la isla ya había judíos que la habitaban, y a ellos les daba a conocer la palabra de Dios en sus sinagogas. Resaltemos que debió haber varias sinagogas, puesto que hablan plural. Si bien la predicación de la palabra había comenzado en Antioquía de Siria, es en Salamina donde la obra de evangelismo iniciada por los apóstoles toma un rumbo ecuménico, es decir, global. Antes de comenzar su segundo viaje, hubo un altercado entre Pablo y Bernabé, porque Pablo no quería llevar consigo a Marcos, quien lo había abandonado en Perge, pero ya llegaremos a ello. Las escrituras no dicen nada acerca del éxito de la campaña en Salamina, cuántos fueron convertidos, si se establecieron iglesias, si durante la travesía desde Salamina hacia Pafos se toparon con otros pueblos donde hablaron de Jesús a sus habitantes. Las Sagradas Escrituras no nos dicen nada, guardan un respetuoso silencio. Según la tradición cristiana, Salamina era el pueblo natal de Bernabé, y no muy lejos de allí, a 5 kilómetros de distancia, en la localidad de Famagusta, hay una iglesia que lleva su nombre. La comunidad judía creció de manera considerable luego de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70. Entre los años 115 y 117 de nuestra era, hubo una revuelta iniciada por los judíos. El emperador Trajano prohibió a los judíos de todo el imperio leer la Torá y guardar el sábado. El conflicto se conoció como la Guerra de Quitos,
o Segunda Guerra Judeo-Romana. Sus consecuencias fueron la eliminación de toda la comunidad judía en Chipre. Se estima que alrededor de 240.000 personas perdieron la vida solo en Chipre y otros tantos en Alejandría y Cirenaica. Entre los años 327 y 342, unos terremotos destruyeron la ciudad, sin embargo fue nuevamente reedificada a menor escala. Aún hoy sigue siendo una zona de peligro sísmico. A mediados del siglo VII, los árabes sarracenos la tomaron y hoy es un montón de ruinas abandonadas abiertas a los turistas. Sus antiguos habitantes se mudaron a Famagusta a escasos kilómetros. Las investigaciones arqueológicas hechas allí revelaron numerosos gimnasios, baños públicos, teatros, templos paganos y otros edificios de la época helénica y romana. El teatro podía albergar hasta 15.000 personas y es de la época romana. Fue parcialmente destruida en el siglo IV. Aún hoy se siguen con los trabajos de búsqueda de restos históricos enterrados. Ellos son exhibidos en un museo ubicado en las cercanías. En 1965 se encontraron algunos documentos escritos en tablas de piedra que provenían de la época del apogeo de Siria y de Egipto. De Salamina partieron hacia Pafos. En el mapa se muestra la hipotética ruta seguida por los apóstoles. Estos debieron evitar el punto más alto de la isla, el Monte Olimpo, de 1952 metros de altitud. Y ahora pasando a la ciudad de Pafos, esta ciudad portuaria, ubicada a unos 140 kilómetros al este de Salamina, ha sido núcleo de diversos debates debido a su origen, pues se le atribuye su fundación desde héroes de la guerra de Troya, pasando por los fenicios hasta dioses olímpicos. Lo cierto es que no se ha llegado a una conclusión sobre quién o quiénes la han fundado. Algunos expertos aseguran que se ha establecido como asentamiento en torno a los siglos X u XI a.C., debido al idioma arcadio chipriota el cual se hablaba. Se distinguen la antigua Pafos, relatada más atrás, y la nueva Pafos, fundada a pocos kilómetros de la misma, la cual visitaron nuestros evangelistas favoritos. En el año 672 a.C., estuvo bajo el dominio del rey babilónico Asar-Adón. Más adelante, en 499 a.C., Pafos fue partícipe en la revuelta jónica, donde algunos países de Asia Menor se sublevaron contra el imperio persa. Los rebeldes lograron algunas victorias, pero los persas finalmente terminaron con la rebelión en 494 al tomar la ciudad de Mileto, sede del rey Aristágoras. Se la ha elegido como capital de la cultura europea para el año 2017. En ello podría demostrar al mundo su desarrollo cultural, demostraciones artísticas, entre otros eventos, además de los muchos hallazgos arqueológicos como la tumba de los reyes, lugar del período helenístico y romano, donde se encuentran mausoleos excavados en la tierra de personas ricas y aristocráticas. Pafos ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Desde 1974, Turquía ocupa un 38% del territorio de Chipre. Este conflicto es llamado Operación Atila. La línea de seguridad, controlada por las Naciones Unidas, es conocida como Línea Verde. Hasta 1983 fue gobernado como Estado títere de Turquía y desde ese año comenzó como Estado independiente a llamarse República Turca del Norte de Chipre, no reconocido internacionalmente por ningún país salvo, claro, Turquía. Los chipriotas no lo reconocen como Estado, sino como un territorio ocupado. Desde hace unos años, Turquía intenta entrar a la Unión Europea, pero como requisito debía presionar para solucionar dicho conflicto, lo cual se ha negado rotundamente. Por su parte, Chipre ha intentado que Rusia ponga una base militar en su territorio, lo cual controlaría aún mejor a los turcos y a los grupos terroristas turcos, de los cuales se sabe han pasado por su territorio para asaltar a Siria, Israel o Egipto.
Se ha especulado mucho sobre el papel geopolítico estratégico de la pequeña isla del Mediterráneo, justamente como base de operaciones militares para controlar desde África, Oriente y Asia Occidente. Pafos en la época cristiana. Llegados a Pafos, se encontraron con el falso profeta Barjesús, también llamado Elimas, en el siguiente versículo. Barjesús significa hijo de Jesús y Elimas, hechicero o sabio. Los magos también son llamados sabios, como por ejemplo los magos de Oriente que trajeron los regalos en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ellos probablemente eran astrólogos o sabios babilónicos. En los tiempos modernos tendríamos a un mago como a un charlatán o alguien que intenta embaucarnos. Este falso profeta estaba con el procónsul Sergio Paulo. Recordemos que Pafos durante la época romana era la capital de la isla, anexada al imperio en el año 58 a.C. Él era una persona de mente abierta, los romanos eran adoradores de dioses paganos y en la isla imperaba el culto a Afrodita, y por encima de todo estaba este Elimas, que fue reprendido por el apóstol Pablo. Barjesús seguramente temía perder su posición de prestigio junto a Sergio Paulo. Las palabras del apóstol no quedaron allí, sino que se transformaron en hechos. Inmediatamente el mago fue cegado. En ese momento creyó Sergio Paulo. No está documentado si el procónsul permaneció en la fe o no, o si tal vez creyera por haber visto el milagro. Pero si Lucas registró este acontecimiento, lo más probable es que continuara la iglesia primitiva. De allí partieron al norte, hasta Perge. Sobre el culto a Afrodita. Era la diosa del amor, la fertilidad y la belleza, y era la equivalente griega de la Venus romana, Astoret de Canaán o la Ishtar babilónica, entre otras. También se la asocia a una serie de animales como los delfines, cisnes, palomas e incluso las perlas del mar. Se sabe con exactitud que el culto a Afrodita ya estaba establecido en Chipre para el año 1500 a.C. y que provenía de Asiria. En Chipre, el antiguo templo se ubicaba en la actual ciudad de Kuklia, a unos 16 kilómetros de distancia de Pafos, donde posiblemente los apóstoles Pablo y Bernabé hayan atravesado. Se dice que nació del caparazón de una almeja que fue lanzada por los delfines a la costa. En Pafos existe una piedra de enormes proporciones donde antiguamente Afrodita tentaba a los marineros para que luego chocaran los barcos contra dicha piedra. Su culto se caracterizaba por el ritual de prostitución que debían realizar las jóvenes vírgenes con un desconocido. Y esto no solamente ocurría en Chipre, sino también por toda Grecia y en general por todo lugar donde estuviese relacionado con esta diosa pagana y sus similares de Canaán, Roma y Babilonia. Muy bien, queridos seguidores de Alfa y Omega y de A la Luz de la Lámpara, esto es todo lo que teníamos acerca de la isla de Chipre y más concretamente de Salamina y de Pafos, donde luego nuestros apóstoles partieron hacia la actual Turquía, a la ciudad de Perge. Como ustedes bien saben, estas son nuestras redes sociales y manténgase atento para seguir escuchando más de este su programa A la Luz de la Lámpara. Muchas gracias y hasta la próxima.